Estamos presentando Notimundo a la Carta. En un estudio realizado por la encuestadora Sedatos, los temas de consulta fueron la gestión del gobierno, de la Asamblea Nacional, gobiernos locales y varias entidades del Estado, así como también problemas nacionales, la gestión del Consejo Transitorio y sus decisiones sobre el Consejo de la Judicatura y el Consejo Nacional Electoral. La entrevista a la carta, lo puntual y noticioso, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Y para analizar el tema está con nosotros Polibio Córdoba, expresidente de la encuestadora Sedatos. Muy buenas tardes y bienvenido, es un gusto tenerlo en nuestra cabina. Con todo gusto, para mí es un honor saludar al país desde esta muy importante emisora. Muy bien, entre las preocupaciones que yo revisaba, entre los datos que tienen ustedes como encuestadora, está la aprobación o desaprobación de la gestión que ha desarrollado el presidente Lenín Moreno, y tiene que ver también con la credibilidad en la palabra del presidente Lenín Moreno, que ha tenido una baja significativa, doctor, como se ve en las cifras, si usted las maneja mejor que yo. Sí, todos los meses hacemos un estudio en todo el país. Es un estudio que se hace ya desde hace mucho tiempo, desde el año 1974. Ni nacías todavía. Entonces, preguntamos cada vez cómo ven el gobierno, la aprobación, la credibilidad de su palabra, el ánimo que tienen los ecuatorianos respecto del futuro del país. Y allí vemos pues que en lo que se refiere a la aprobación de la gestión del gobierno, en este caso del presidente de la República, el presidente comenzó en mayo del año anterior con un 66% de aprobación a su gestión, casi 10 puntos más de lo que registró el presidente Correa o el expresidente Correa en mayo del 2017, al 24 de mayo. Vale mencionar que el expresidente Correa comenzó con 73 en enero del 2007 y tuvo una baja en el año 2016, llegó a 40, pero superó a 47, y el presidente Moreno en el mes de agosto del año anterior pasó del 66 en mayo a 77. Esa es la aprobación, doctor, más alta que ha mantenido el licenciado Lenín Moreno en su gestión desde el 24 de mayo. No solamente ha sido la más alta desde el primer año de su gestión, sino de todos los presidentes anteriores. Pero claro, lo importante es mantenerse, ¿no? Es lo más difícil. Y esto es lo que no se ha observado, porque en los siguientes meses bajó a 71, 69, 45 en el mes de abril de este año, y para el mes de junio, esto cerrado el 30 de junio, registró el 45.9, o sea, prácticamente el 46%, 30 puntos menos de lo que fue en el mes de agosto. Ahora, claro, la población dice, ¿a qué se puede deber esto? Así es. Pues se debe a que los problemas del país son problemas que preocupan mucho a la población. ¿Cuáles son? El tema de la frontera, por ejemplo, que fue algo muy seguido, el tema de la frontera, la pérdida de nuestros 3 colegas periodistas, luego de nuestros compatriotas, el tema económico también. Sí. Bueno, el primer problema es los problemas económicos del país, la carestía de la vida, la pobreza, la deuda pública, que se asusta a la población con semejante deuda pública que tiene el gobierno, el desempleo, el subempleo. Entre los dos problemas suman prácticamente el 53% de todas las preocupaciones. Luego viene algo que no se observaba en el pasado, que hace 10 años viene la corrupción, que tenía 4 puntos, ahora tiene el 15.3%, la preocupación de la población en cómo se ha dado este problema. La inseguridad, la delincuencia, 7%, las drogas, el alcoholismo, la migración extranjera, que en febrero de este año tenía una preocupación del 1%, ahora está prácticamente 5 veces más, 4.9. Entonces quiere decir que esto es algo que ve la gente, la población en general, que la desocupación ha aumentado, como son las cifras oficiales, las del INEC, no es que se ha dado los 250,000 nuevos empleos,
como era el ofrecimiento del gobierno, sino más bien un decrecimiento de la ocupación. Y entonces esto hace incluso también que cuando se le pregunta a la población, ¿y usted qué ánimo tiene? ¿Con qué ánimo ve usted el futuro? Vemos que la preocupación y la incertidumbre se sitúa en 69%. Más de las 2/3 partes de la población dicen que están preocupadas, inciertas, frustradas, tristes. ¿Y el entusiasmo? ¿Cómo está el optimismo, la esperanza? Está en un 24%. Antes de que pase a esas cifras, doctor, permítame, porque me parece un dato curioso también cuando se habla de la falta de libertad de expresión. Antes, en febrero del 2018, se hablaba de un 1%, que era uno de los principales problemas del Ecuador, y ha tenido una baja al 0.4%. Sí, esto es una realidad. Mire que una forma de hacer práctica la democracia es preguntando a la población sobre sus problemas, sus expectativas, y luego trasladarlas a todo. Consultamos, más o menos nosotros consultamos a lo largo del año a unas 70, 80 mil personas. Cada mes, entre 5 o 6 mil personas. Y eso que nos dicen 6 mil personas de todo el país, áreas urbanas, áreas rurales, ciudades grandes, medianas, pequeñas, a través de los medios de comunicación como este tan importantes, hacemos práctica la democracia. Así es lo que pasa. Entonces, esta libertad de expresión que anteriormente llegó incluso el expresidente a romper los periódicos frente a en las sabatinas, ahora eso no se ve. Entonces antes había una preocupación mayor sobre el tema de la población que ahora ha disminuido. Exactamente, había una mayor preocupación, por eso es que ahora tiene solamente un 0.4%. Pero sí, lo que nos preocupa es la expectativa sobre el futuro del país, que pues el entusiasmo, ya dije hace un momento, es bajo, ¿no? La preocupación y la incertidumbre es lo que más hay en la población, 69%, y el pesimismo está superior al optimismo. Entonces, también le preguntamos nosotros a la población respecto de la coyuntura nacional. ¿Cómo piensa usted que se está llevando adelante el manejo de las instituciones? La población considera que hay un mayor institucionalismo en el país, que ya no hay una presión sobre la Asamblea Nacional, sobre y ahora sobre todo el Consejo Nacional Electoral, que incluso está cesado. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Temporal, pues tiene una aceptación del 73%. Quiere decir que las 3/4 partes de la población considera que está haciendo una buena gestión, porque está poniendo en su sitio a muchas organizaciones, muchas entidades que preocupaban al país. Por ejemplo, en el caso de la Judicatura, en el Consejo de la Judicatura, está de acuerdo o en desacuerdo con lo que hizo el Consejo de declarar cesante a los vocales del Consejo. 65% aprobó. Solo estuvo en desacuerdo el 22%. ¿Y cómo le parece a usted sobre el Consejo Nacional Electoral? Fíjese que esta es una entidad que ha despertado mucha desconfianza, sobre todo por lo que sucedió en el año anterior, por la forma como se está manejando hoy. Por eso, antes de que el Consejo Nacional de Participación Ciudadana tome una decisión, ya la población se manifestó en un 83%, que dijo que estaba de acuerdo en que este Consejo evalúe al CNE y, si es del caso, pues considere que había que cesar sus funciones. Y así procedió, y de esa manera entonces pues vemos que la población de eso así se pone mucho más tranquila al respecto. Doctor, sobre la credibilidad de la palabra del presidente Lenín Moreno, empezó más o menos como inicia su gestión, ¿verdad? Sí. Pero también desciende con la misma forma que la aprobación. La aprobación. ¿Por qué es esto? Sí, la credibilidad es algo sumamente importante, porque todo está en que la población diga sí confío, sí creo en la palabra de los líderes.
En el caso, por ejemplo, del expresidente Correa, en el primer año tuvo un 64% de aceptación o de aprobación a su credibilidad. Bajó hasta el 32%, pero hubo una recuperación, se fue con el 39% de credibilidad de su palabra, y el presidente Moreno comenzó con 63%. En agosto registró el 67% de credibilidad de su palabra, pero ha ido bajando 63, 60, 48 y ahora está en 42% de la población que dice creer en la palabra del presidente. Ahora pongámonos en lo que es la valoración de los presidentes, de los líderes a nivel latinoamericano. Pues vemos que hay presidentes de los países vecinos, ¿no? Sobre todo en algunos casos, que tienen una credibilidad inferior al 20%. En otros casos no llegan después de un año, después de 2 años, a tener el 20% de credibilidad. Hay el caso de Vizcarra en Perú, que empezó y ahora empezó a bajar en pocos meses de gestión. Usted lo ha dicho. El caso del presidente, también que está saliendo, el presidente de Colombia, ¿no? El presidente de Argentina también se ha visto en situaciones muy difíciles, en cuestión de credibilidad, que ha bajado pues de lo que estaba en 50, 55% a menos del 30%. Entonces, eso también es lo que sucede con digamos, la Asamblea Nacional, ¿no? En la Asamblea Nacional, el hecho de que tenga una aprobación superior de lo que tenía 29, ahora alrededor de 33%, no está pues fuera de lo que podría decirse, fuera de lo que se observa a nivel latinoamericano. Los congresos no son, no reciben una aprobación muy grande, 25, 30%, aquí se tiene 33%. La credibilidad en la palabra de los asambleístas. Recuerdo que en el año 2004 la credibilidad no llegaba al 5%, la credibilidad en la palabra de los asambleístas. Ahora está en alrededor del 20%, que también es baja, pero no podríamos decir que estamos fuera de lugar. Pero bien, pero sí me parece que es interesante analizar cómo la población sigue muy de cerca lo que sucede en el país. En las instituciones, tanto nacionales como en las instituciones locales. Hay muchos alcaldes que tienen una población alta, que pasa incluso del 70, 75%. Otros que han visto también bajar su credibilidad a menos del 20%. En el caso del municipio de Quito, por ejemplo, doctor. El caso del municipio de Quito, la votación fue superior al 55, 58%, ahora está con una aprobación inferior al 30%. Claro, si hablamos... Y una credibilidad en su palabra menor también al 20%. Si hablamos que fue un alcalde que gozaba de una gran credibilidad y que prácticamente... en este momento es cuestionado desde varios sectores. Sí. Ahora, estamos en una época, entramos en un año político. Exactamente. Eso ahora es cuando nosotros estamos, estamos en capacidad de medir lo que llamamos nosotros el potencial político de muchos candidatos. Pero también mencionemos alguna cosa interesante. Y hasta qué punto los partidos y los movimientos gozan del agrado